Aldo Linares conversando con Javier Corcovado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Empezamos una nueva temporada y empezamos una temporada creo que con mucha dicha porque la persona que está con nosotros hoy es alguien que comprende muy bien lo que es el deslumbramiento, que comprende muy bien lo que es digamos, el camino personal y sobre todo el camino a pecho abierto. Y el camino a pecho abierto normalmente es un camino muy incómodo, muy difícil, es un camino que exige valentía, que exige dignidad. Y es perfecto poder empezar con esta persona, pero antes quiero agradeceros que empecemos una nueva temporada y que sigáis aquí apoyando al canal. Quiero agradecer a Felipe y Nacho Piedra por su soporte, a Lasne de Orol por su voz para empezar estos vídeos y acabarlos. Y sobre todo quiero agradecer a lo que sea que permita pues que a pesar de pequeñas trampas técnicas, a pesar de determinados problemas, pues podamos también nosotros usar nuestros trucos y como dicen los magos, usar juegos y sacarle partido a eso. Y sin más dilación, quiero pues presentaros a alguien que para mí es importante por mil motivos. En mi primer libro le nombro y porque cuando yo llegué a este país y fui bien recibido, pues tuve el gran recibimiento de encontrarme con mucha música que se abrió así, con un Morocco que se abrió y que me hizo encontrarme también a mí mismo dentro del silencio, de no contar algunas cosas, con experiencias que para mí fueron vitales, que están reflejadas algunas en el libro, pero sobre todo con una apertura de miras y esa hidalguía de la que hace gala mi querido Javier Corcovado, que está aquí con nosotros. Querido Javier, muchas gracias por estar aquí y bienvenido seas. Muchas gracias, Aldo. Es un placer encontrarme contigo, así, aunque sea por pantalla. De verdad que fue un placer también conocerte cuando llegaste a España, de Perú, y tener esos momentos que compartimos en Morocco, entrañables y lindos. Pues mira, querido Javier, para quien no te conozca, yo siempre te veo como un artista integral, pero en el sentido del artista como algo vivo completamente. Con la pizca de romanticismo necesaria que tiene, pero con, digamos, ese punto del buen salvaje que tiene el saberse, que te lo preguntaré un poco más adelante porque se me ha venido un poco la idea, ¿no? De saberse en contacto con el otro, con el distinto, con el diferente que somos cada uno de nosotros cuando nos vemos realmente frente al espejo, ¿no? Y cuando nos acercamos al espejo para vernos bien esos puntos que tenemos en la cara, para ver bien nuestros rasgos, nuestros ojos y tal. Y esto me lleva pues a presentarte como un artista integral que es poeta, que es escritor, que hace unos discos absolutamente personales, con una música absolutamente personal y que a mí me fascinó porque cuando yo llegué aquí a España, por ejemplo, para mí lo que era el punk tenía mucho que ver con los boleros cantineros, y resulta que tú sacaste un disco, bendito disco de boleros, que a mí fue muy importante porque para mí tan importante era escuchar, qué sé yo, a Bas Tetras o escuchar a Birthday Party que escuchar a Olga Guillot. Y resulta que tú confluías en lo mismo y era fantástico, pero que además confluías con Boney M y la música disco, que para mí también era muy punk y lo sigue siendo, entonces fue fascinante. Pero todo esto, todo este universo de Javier Corcovado, para quien no te conozca, pasa por una cosa que a mí me parece muy interesante. Una vez tú te autodescribiste, te autodefiniste, hiciste tu propia biografía, pero hace un momento te he preguntado por esa autobiografía, aunque hemos tenido un pequeño fallo técnico y hemos retomado la conversación, pero ahora te pregunto nuevamente por esa autobiografía, después de que han pasado unos minutos y que estamos en un miércoles 9 de agosto a las 20:16, ¿cómo te defines ahora? Bueno, hay una canción en A Nadie, por ejemplo, que me ha definido muy bien siempre y me sigue definiendo, que es Soy un niño. Es una canción que dice: soy un hombre y tengo dudas y deudas y deseos también. Ahora mismo acabo de cumplir 60 años, he dejado el alcohol, he dejado de fumar, eh, me autodestruí pero no lo logré. Eh, Soy poeta, soy músico, soy novelista.
acabo de publicar mi autobiografía novelada, también llena de anécdotas muy divertidas, me parece algo muy divertido, en el cual apareces. Es una novela, se llama La música prohibida, y por cierto apareces en el Morocco como un personaje. Ujú. Y además yo creo que me inspiró también el aparecer en tu libro en una situación, es muy curioso, ¿no? Tenemos ahí una conexión. Y bueno, pues actualmente me siento pleno, muy pleno, porque he logrado conocer el poder que tiene la familia, llegar a poder saber qué significa ser padre, ser marido, ¿no? Ser compañero y poder compartir muchas más cosas, porque he tenido una vida, digamos, muy individualista. He sido muy individualista, me he protegido mucho. He hecho las cosas como he sabido. Ya sabes que no hay manual de instrucciones y cada uno hace las cosas como, bueno, pues como las aprende, ¿no? Yo prodigo mucho el tema del autodidacto, ¿no? Animo mucho a las personas a que sean autodidactas y aprendan cualquier disciplina de manera propia, más que lean manuales o estudien cursos, ¿no? Que está muy bien también, porque puedes hacer comparativas. Pero como has dicho, ¿no? La vida es una lucha a pecho abierto, eh, y hay que lanzarse a ella y hay que aprender mucho. Creo que no se para de aprender, y yo sigo aprendiendo. Y creo que me queda por crear. Creo que tengo mucho que decir todavía, y voy a seguir eh, a pesar de cualquier dificultad. Pero me encanta eso de tener mucho que decir todavía, porque eso me lleva también a pensar en algo interesante. Eh, el hecho de tener que decir, de expresarte, de contar cosas, no dista de esa gran tradición oral que nos hace ser quienes somos, ¿no? De lo que nos construye realmente, de lo que hemos vivido, los recuerdos, las experiencias, todo ese cúmulo de cosas que además cuando se convierten en verso es como otra forma de vida, es una nueva forma de vida, ¿no? Y cuando se convierte en un párrafo de un relato es otra forma de vida, pero cuando se convierte en sonido de una canción es otro. Entonces, claro, tú tienes un trayecto que es largo, un trayecto que ha abarcado muchos momentos de tu vida, pero claro, la gente, quien te conoce, sabe que Corcovado es intensidad, es implosión y es explosión al mismo tiempo, pero también quien te conoce sabe que en Corcovado hay unos elementos que podrían decirse en cierto modo, si no complementarios, hermanados con extraños hilos conductores, esa especie de coherencia que te da el vivir tu propia vida, ¿no? Digamos, conocerte a través de tu propia experiencia. Y en ese sentido, creo que escribir un libro como La música prohibida también tiene que haber sido como aunque sea novelado, tiene que haber sido como un auténtico salto al vacío, ¿no? En lanzarte a ti mismo y decir, he vivido tantas cosas, he visto la vida desde tantos prismas distintos que al mismo tiempo caben en mí. Y ahora, ¿cómo escribo todo esto? ¿Cómo te enfrentaste al hecho de plantarte en la hoja y decir, ¿y ahora qué? La providencia es sabia. La providencia es la mejor poetisa. Es la que escribe mejor la vida, con versos maravillosos, ¿no? Yo empecé después, cuando nos sometimos al confinamiento, y se suspendió una gira que tenía por España y por México. Digamos que me quedé sin trabajo, o sea, sin la misión que yo tenía presta, profesional, que era cantar por bastantes escenarios, ¿no? Entonces, bueno, supe que iba a tener tiempo, que iba a durar, esto iba a durar. Entonces dije, bien, es la mía. Por fin le di la vuelta y dije, voy a tener tiempo para escribir una novela, mi segunda Ujú. novela, porque ya publiqué una en 2005. Y dije, bien, por fin vuelvo a tener tiempo, y me lancé a ello. Empecé a escribir una historia de ficción, de ciencia ficción. Empecé a escribir algo muy disparatado y muy relacionado con
con lo apocalíptico y con con el fin de, con una especie de criba de la humanidad, ¿no? Que los buenos mataban a los malos de una manera muy sutil y muy divertido también, ¿no? Al final empecé a utilizar pues, con los nombres reales y cuando llevaba un rato me di cuenta de que estaba escribiendo algo que era una historia de ficción, pero estaba escribiendo partes biográficas de mi familia incluso. Entonces, bueno, pues no sé cómo, a las 200 páginas escritas en primera persona, yo creo que ya ha llegado el verano de 2020, dije, joder, pero si estoy escribiendo mi autobiografía, bueno, pues es el momento de escribirla, ¿no? Entonces hice un parón. Porque toda la parte ficticia, de ciencia ficción, que la tengo guardada porque me río al recordarla, la voy a reescribir porque es muy divertida. A mí es un rollo muy Ujú. neodadaísta y muy cabrón, es muy cabrón con la sociedad y es muy divertido, ¿no? Bueno, pues cuando llevaba muchas páginas decidí que era mi autobiografía, entonces dije, bueno, voy a empezar a centrarme en esto, ¿no? Y quité lo que sobraba y lo pasé a tercera persona, porque estaba todo escrito en primera persona, lo cual me dio un trabajo enorme. Y claro, eso me frenó mucho la fluidez esta del novelista, que es magia pura, que cuando empiezas a escribir se van creando solas las historias y se van enlazando unas con otras, ¿no? En este caso era fácil porque estaba hablando de mi vida y solo había que ponerlas en orden y recordar y hacer las cosas un poco más entretenidas de lectura, no una autobiografía con fechas precisas, datos muy precisos que los hay, ¿no? En un 80-70% en la novela. Claro, la memoria no es perfecta y cuando yo no escribía un diario y las cosas de niño, lógicamente las novelas siempre que las cuentas, cuentas tu versión de los hechos y a lo mejor primo tuyo, tu madre cuenta otros, ¿no? Pero tú las recuerdas como son y esa es tu verdad, esa es la verdad de los hechos, ¿no? Tu propia verdad. Entonces, bueno, por eso tardé tanto tiempo, tardé casi 3 años. La he terminado este año, realmente con bastantes correcciones y al final con recortes de por parte de la editorial han sido bastante benévolos en el sentido de que solo he quitado unas 200 páginas porque tenía 1000, me pasé y llegaba a las 1200 páginas y dijeron, esto es una locura, lo hacemos en 2 volúmenes, si quieres uno. Y dije, bueno, no sé, venga, acepto los recortes y bueno, al final quedaron 813 páginas en esta primera edición, que estoy deseando que salga la segunda porque hay algunas correcciones importantes que quiero hacer. Para mí, los lectores apenas se van a enterar, pero para mí, yo sufro a veces cuando hay algunas determinadas erratas. Pero tú lo Ujú. sabes también, que hemos publicado que ves ratas que dices, "Oh, es Sí. imposible, ¿no? De tantas correcciones, ¿cómo? Bueno, entonces, bien, pues ¿no? Ahí está, y ahí está esa parte de mi vida, bueno, una parte de mi vida que yo he decidido que llegue hasta el final. O sea, digamos que es una vida completa en la que llego a vivir 100 años. Hay una parte que es, bueno, una previsión de Ujú. futuro que, bueno, pues ocurre. Y es una manera de expresar la libertad que siento, ¿no? Creo que en ella expreso lo libre que he sido y lo libre que voy a seguir siendo, porque la libertad es una cuestión que tienes que trabajar tú mismo todos los días y ser consciente de ella, porque todos lo somos. Quien no lo es porque no quiere. Y Javier, en todo esto, porque pienso, claro, en ese camino de libertad, en ese camino digamos, de sentir digamos, tus pies ahí en carne, en contacto con la piedra, con la cera, con todo. Yo supongo que habrás tenido también un poco, y sobre todo escribiendo, que es una cosa que siempre me llamó la atención. Recuerdo con mucho cariño este libro, que lo tengo aquí. Ah, Claro, claro.
Claro. chatarra es... Y recuerdo mucho, porque fue la primera vez que me escribiste algo así, y yo estaba súper encantado, ¿sabes? Y pensaba, claro, un libro con una portada así, cuando has mencionado al dadaísmo y todas estas cosas, claro, esta portada, a mí Chatarra de Sangre y Cielo, me recuerdo que me recordaba a cosas que tenía que ver fugazmente con gente como Tomás Luis de Victoria o Cristóbal de Morales, o la tradición de las vírgenes cusqueñas en Perú, en la pintura, que era como algo muy potente, muy directo, era muy sagrado pero muy carnal al mismo tiempo, muy directo, muy envenenado y al mismo tiempo muy bendito. Y claro, siempre pensé, creo que nunca te lo dije, ¿no? Que, mira, lo he abierto a las bravas y sale Leones y dice: y hoy en el crepúsculo somos dos estatuas talladas por un grupo salvaje al sol. Aquí está. Leones. Leones, sí, sí, sí. Entonces, fíjate, una cosa que siempre quise preguntarte era justamente el hecho de, porque claro, viéndote en el escenario, hay un momento en el cual parece que hay algo en Javier que hace clic y que se sale del mismo, tú te sales de ti mismo, es como que, y no siempre es digamos, con un grito, sino a veces es con una palabra susurrada, te sales, de repente caías de rodillas, pero lo mismo ocurría cuando escribías, que en los versos se ve que hay algo que se sale de ti. ¿Cómo? Y siempre quería preguntarte, ¿cómo es tu relación con el otro, con el distinto, con el diferente, con ese otro, este distinto, ese diferente que hay en ti, que está en ti? ¿Cómo es? Bueno, tú ya sabes cómo actúan los chamanes, ¿no? Es algo así. Yo creo que hay que tener buena relación con el otro, con ese otro. Entonces, ese otro, yo creo que, en mi opinión, según va avanzando la vida, te vas acercando a ese otro. Porque cuando conoces a ese otro es como, para entendernos, es como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, es como el yin y el yang, ¿no? Es una cosa de luz y otra cosa oscura, ¿no? Por resumirlo en algo muy sencillo. Uh-huh. Esas dos cosas son enemigas cuando las descubres. Entonces solo hay momentos en que puedes sacar el oscuro o puedes sacar el luminoso, ¿no? El escenario sirve para eso. A mí me ha servido para eso, para sacar lo que no podía sacar que no sé si es oscuro o es luminoso, lo que no podía sacar en la vida habitual, y de una manera espontánea salía así, ¿no? Me imagino que a muchos músicos les pasará lo mismo y a muchos artistas. A mí me salía en el escenario, en la poesía también. Escribiendo también, a veces me siento como en el escenario, escribiendo, y sale. Entonces, volviendo al principio de lo que decía, creo que ese yin-yang, digamos, Uh-huh. para que entendáis, para que lo entienda la gente, se tiene que ir juntando, porque al final es un todo, el individuo es las dos cosas. Y el camino de la perfección es ese, y el camino de la felicidad es ese. Entonces, cuanto más amigable sea la relación entre ese diferente y tú, pues es que uno va entendiendo la vida, ¿no? Y afortunadamente, si vive lo suficiente, puede entenderlo. La gente, los viejos lo saben, los viejos. La gente anciana, eso lo sabe. La gente que no tiene miedo en expandir su sabiduría y sabe que son escuchados, te lo pueden explicar muy bien, ¿no? La gente que se ha salido que no se ha criado, perdón, en el sistema o ha vivido fuera y puede hacer los chamanes, ¿no? Por ejemplo, por eso vuelvo al término chamán. Creo que se tarda muchos años en acercarse al diferente, como tú bien lo llamas, y yo estoy muy cerca, muy cerca, muy cerca. A lo mejor es una falta de algo, a lo mejor es un defecto esto que estoy contando, este camino. A lo mejor hay personas que ya aceptan su diferente de manera desde muy jóvenes y lo tratan muy bien y viceversa, ¿no? A mí me ha costado, y entonces yo por eso explico esto, que me ha costado, pero voy por buen camino. Voy por Uh-huh. buen camino. Y Javier, en todo ese trayecto, porque claro,
si hablamos de Los Presumidos, por ejemplo, claro, o sea, todo ese camino, Rock and roll. claro, viene ahí de esa época, ese empaque, digamos, ese punto en el cual la conciencia y la inconsciencia, el pensar y no pensar mucho en las cosas, también tenía ese punto de efervescencia, ¿no? Y ese punto de, de algo que sale y que está a flor de piel, pero que es todo muy, muy salvaje, ¿no? También, ¿cómo lo recuerdas todo Sí, eso? eso, claro, eso es el punk. Es que la coincidencia del punk con mi adolescencia. En la adolescencia es una época terrible físicamente, de aceptación. Cuando descubres el rock and roll, en mi caso, el rock and roll y el punk, ¿no? O sea, me Ujú. coincidió. En 1977 yo tendría 15 años y fue cuando vi a los Sex Pistols en un telediario con mis padres. Y claro, mis padres veían eso y decían, "Uf, qué, no, qué esperpentos, ¿no? ¿Qué tal?" Y yo, que estos son maravillosos, son príncipes." Eh, el punk, o sea, la época de los presumidos, que no grabábamos nada, pues intentábamos tocar, simplemente, ¿no? Intentábamos tocar instrumentos eléctricos, que ya era. En Madrid, en los años 70, no te creas que era fácil, tampoco. Y ya tocar instrumentos eléctricos y hacer un grupo y bueno, pues sí, con aire, pues lo que sabíamos tocar, entonces era tocar canciones punk y rock and roll era más fácil, ¿no? Pero bueno, yo luego todo eso lo fui desarrollando, ya me di cuenta de cuál era el poder que tenía la electricidad relacionada con la música y conmigo, y entonces ya no pude Ujú. parar, o sea, ya ahí descubrí ya que podía crear entre no, un poco más tarde, a los 17 años, a los 17 fue cuando me di cuenta que yo podía crear melodías. Bueno, creaba melodías en mi cabeza desde niño, pero no sabía que, como en mi familia fui un rara avis y no ha habido ningún solo Ujú. artista, solo he sido yo, pues nadie me explicó que las melodías que te suenan en la cabeza es música que estás componiendo. A mí me gustaba la música y me pusieron a estudiar música a los 7 años, Ujú. ¿no? En la U. Pero eso era otra cosa. Pero yo iba al colegio tarareando melodías que se me ocurrían y mi madre decía, ¿qué cantas? Decía, no sé, yo estoy cantando. Y, y bueno, a los 17 años sí me di cuenta que eran cosas que se me ocurrían a mí, es decir, que estaba componiendo en mi cabeza, ¿no? Entonces, pues bueno, poco a poco desaprendí todo el solfeo porque me limitaba muchísimo y desaprendí a tocar la guitarra incluso. O sea, yo empecé, lo que sabía de guitarra lo desaprendí, sobre todo cuando me identifiqué mucho con grupos de no wave, ¿no? De neoyorquinos como James Chance and the Contortions, ingleses, de pop Ujú. group, y Glenn Branca, dije, "Jo, esta es la manera de tocar la guitarra que yo sé hacer bien, porque así empecé de niño a tocar la guitarra, a, a hacer ruido con ella y es música, hay gente que lo está haciendo, yo también." Entonces volví a agarrar la guitarra eléctrica y dije, la desafino, todo lo que he aprendido no me sirve, no me servía para nada, pero sí tenía el ritmo. Afortunadamente sí nací con un don rítmico, ¿no? Ujú. Entonces, pues yo creo a los 17 empecé a escribir, fui consciente de que escribía poemas y una profesora de literatura me dijo que escribía, que yo valía para escribir. Y bueno, tampoco me lo tomé demasiado en serio, pero al menos alguien me dijo, Ujú. eh, podía hacerlo. Y a partir de ahí, pues bueno, ya todo es historia y bueno, mira, tengo aquí este. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Y además es que es eso, ¿no? Es la síntesis, curiosamente, yo creo que, y es la evolución lógica, o no lógica, quién sabe, porque en el fondo quién sabe qué es la lógica, ¿no? Exactamente. Pero, pero claro, o sea, el punk, el rock and roll, los versos, el poder de la electricidad, que me ha gustado mucho esa frase, ¿sabes? El poder de la electricidad. Claro, esos 17 años, esa efervescencia, digamos, ese pulso de terremoto constante, ¿no? Y ese peligro Exacto. también, porque
nos gusta lo peligroso, ¿no? claro. Bueno, hay gente que le gusta de joven y hay gente que le sigue gustando siempre, ¿no? A mí sí me sigue gustando, Sí. aunque ya uno tiene que ser prudente con todo, ¿no? Pero eso de la electricidad, yo recuerdo, yo dibujaba pequeños cómics, también esto no está en el libro, no está en este libro. Dibujaba cómics, muy mal, Ujú, pero yo me pasaba el día dibujando también. Y claro, una de las cosas que más me excitaban del rock and roll era que alguien se podía electrocutar en un escenario, ¿no? ya. Con una guitarra eléctrica, algo así. Claro, luego eso pues no pasaba, ¿no? No pasaba nunca. Hasta me di cuenta ya con Corcovado y los chatarreros de Sangre y Cielo que sí había una movida que tenía algo que ver con la electricidad estática o las tomas de tierra o no sé qué, Ujú, que tú tenías a cantar en el micrófono y mientras tocabas las cuerdas de la guitarra eléctrica te daba calambre en los labios. Y al principio era muy molesto, ¿no? Y entonces le decías al técnico de sonido, me está dando calambre, algo pasa. Ah, bueno, vamos a ver, no sé, será tu guitarra, será algo, enchufaban, desenchufaban y tal. Bueno, es la hora del concierto, hay que hacerlo así. Dije, bueno, vale. Y entonces le coges el gusto, ¿no? Al calambre, ya dices, bueno, tengo que cantar, me están dando calambres en la boca. y mira, Todas luego con mm, calambres accidentales, ¿no? De estos que te da calambre un día, coges un cable y no sé si lo has probado, pero ujú, si no te electrocutas con ujú, 220 voltios, ¿no? O sea, si sí, te has hecho los toques estos en Garibaldi alguna vez, de sí, que sí, te sí, dan sí, 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 Mm, sí, bueno, pues es eso, ¿no? Y dices, qué poco aceptamos la corriente eléctrica cuando viene fuerte, ¿no? Si la aceptáramos más, yo creo que, bueno, nos alinearíamos mucho mejor, ¿no? Si lo aceptas, que si te niegas a ujú, la electricidad. Yo he disfrutado a veces, digo, ah, mira, me está dando calambre, a ver, voy a seguir. Y si te dejas, bien, ¿no? ujú, Te ujú. puede dar hasta placer, ¿no? No un placer perverso, ¿no? Sino bien, ¿no? Aceptar el bien de la electricidad tan fuerte, ¿no? Y sabes, Javier, una cosa que me gusta es pensar que, claro, cuando has hablado de grupos, Glenn Branca y de, pues, del pop group, em, todo eso supongo que también, ya en tu etapa con Mar otra vez, pues también fue tomando más cuerpo, ¿no? Mostrando, digamos, toda esa potencialidad que tenían las cosas. Y luego, pues con Demonios tus ojos también, ¿no? Ese, pero al mismo tiempo esa especie como de mm, seriedad y de sentido del humor algo soterrado que estaba también ahí, como ese pulso también, ¿no? Porque, por ejemplo, pues el corazón roto en 2000 pedazos tenía ese punto así como de una especie de funk, disco, pero la letra también tenía esa cosa que decías, aquí hay veneno, aquí hay algo que no es acomodaticio, que no es el baby baby por decir baby, ¿no? Sino que había algo más, ¿no? Eh, Sí, sí. Bueno, ese es curioso. El primer poema que me publicaron fue ese, en una revista del Ateneo de Madrid. Yo anduve muchos años intentando publicar poesía. ujú, Me rechazaban en todas las editoriales, en todos los premios a los que me presentaba. sí. Bueno, también me achacaban que eran muy voluminosos los manuscritos que presentaba, ¿no? Y el primer libro, o sea, el primer poema que me publicaron, yo creo que fue por ahí, en el año 87, fue ese Corazón Ujú, roto en dos pedazos. Y me sentí contento. Dije, mira, además el Ateneo de Madrid me valoran, ¿no? De alguna manera, ujú. como, o sea, no me consideran ahí una cosa muy underground, demasiado underground. Y luego ya vino eh, Chatarra de Sangre y Cielo. Ujú. Sí, Creo que sí, sí, sí. gracias a José Luis Moreno Ujú. Ruiz, gran escritor, gran persona, gran amigo y hermano, propició su publicación. Gracias a él lo publiqué y luego gracias a eso nos hicimos amigos. Bueno, para mí un escritor, ha sido un escritor enorme, ¿no? Enorme, de los mejores que ha habido. Ya se fue hace Ujú. pocos años. Y bueno, volviendo al Corazón roto en 2000 pedazos, fíjate, me contaban una cosa muy graciosa. Había un humorista en la tele que usaba la frase, o Ujú. sea, ay, tengo el corazón roto en 2000 pedacitos, ¿no?
he oído algo así. No, bueno, Demonios Tus Ojos era un grupo, yo veía que era un grupo muy más de blues, ¿no? O sea, el rollo Ujú. muy de blues y un rock muy denso, muy salvaje también. Los músicos eran muy especiales, muy buenos. Y, pero bueno, sí, Mar otra vez sí realmente fue una ruptura en la música de España, lo he de reconocerlo, ¿no? Aunque esté muy implicado en ello y gracias a mis compañeros también, ¿no? Julián Sanz, Javier Rodrigo, Luis Corchado, Andrius Wax, a los que vinieron después, ¿no? A Gabriel Arias, a Luis González, Ujú. bueno, pues sí fue una ruptura. De hecho, nos ficharon porque decían que éramos el grupo más raro que se había escuchado nunca en España, ¿no? Y sí que teníamos ese tipo de, digamos, influencias, sí, o sea, de pop group DNA, o sea, Arto Lindsay, de Ujú. Launch Lizards, sí, eran influencias, pero mis grandes influencias eran Pérez Prado, o sea, el Mambo, fíjate, y James Brown. Entonces, también eso me acercaba mucho a James Chance. Me caía muy bien James Chance porque él era un tipo como que le hubiera gustado ser negro, Ya. ¿no? Y era el tipo más blanco del mundo. Y bueno, pues sí, sí, fue una época de mucha lucha, como tú dices, ahí a pecho abierto, porque había que luchar, o sea, para abrirte paso ahí. Y fuimos, sí nos decían, a mí me han dicho muchas veces que he sido como un rompehielos, que claro, el primero que se ha adentrado ahí en el mundo incógnito, pues he ido yo. Luego han venido un montón detrás, ¿no? Ujú. Y sí han venido muchos detrás, que se parecen o no se parecen, pero digamos que han aprovechado esa brecha que yo abrí, que no estaba hecha, o sea, no había camino Ujú. en ese hielo. Hubo que picar hielo y seguir y seguir y seguir, ¿no? Y bueno, sí, de eso me siento orgulloso, la verdad. Me siento orgulloso y he obtenido muchas recompensas, sobre todo en el sentido de sentir que me aprecian y me respetan artísticamente en ambos lados del Atlántico. Bueno, lo agradezco muchísimo, sobre todo agradezco que haya personas a las que les emocione mi arte y que tú me hables, por ejemplo, de lo que... Bueno, tú eres una persona además que siempre me has causado mucha serenidad y te he visto como una persona siempre muy elegante, ¿no? Y me gusta la gente elegante Gracias. y gente con la que puedes conversar, ¿no? Entonces me gustan tus acepciones sobre mí, ¿no? O sea, no soy nadie sensible al halago, o sea, no, a mí me puedes halagar mucho y Ujú. decirme que soy muy guapo y muy listo, muy mejor en no sé qué y me da igual, porque yo sé hasta dónde llego y lo que soy, ¿no? Y me huelo los Ujú. halagos. Pero sí es importante tu visión de mi arte, como es importante la visión de mi arte de cualquiera, incluso que me dé una opinión sobre una canción que es lo contrario a lo que Ujú. yo quise hacer. Es decir, porque hay mucho, mira, fíjate, en México pasa una cosa con mis canciones, sobre todo los chatarreros, que la gente las disfruta más en estados de ebriedad. Y para ellos han hecho unas fiestas enormes cantando mis canciones y tal. Algunas canciones que sí es verdad que las puedes cantar en una borrachera estupenda. Bueno, una borrachera se canta de todo, ¿no? O sea, sacas, te quitas el pudor y bueno, ahí Ujú. demuestras tus perversiones, ¿no? Y claro, la gente dice, ah, mira, pues, joder, a este le gustaba tal, ¿no? Nos quitamos tapujos, ¿no? Pero sí hay gente que ha interpretado mis canciones de forma totalmente distinta a como yo las concebí. Y en algunos momentos me ha molestado, pero en general hasta eso lo respeto. Hasta eso es bueno, porque algún efecto está haciendo la obra en el público, ¿no? Y bueno, al final, pues el que es el artista, que es el artista sin un público que le entienda o que le odie o que le ame, ¿no? Pero por lo menos que tenga un público. Y en ese digamos, paso y en ese camino, claro, el continuar y el saber que, digamos, estabas caminando por un terreno más o menos virgen aquí, o completamente virgen, eso supongo que también era como cualquier libro, El salto al vacío, ¿no? Tormenta de tormento, por ejemplo, o Ritmo de sangre,
claro, son discos en los que te expones, pero te expones tal cual tú, o sea, es como, yo recuerdo haberte visto y notar en el ambiente cuando estabas en directo esa sensación de peligro también, pero no de peligro como algo pernicioso, sino como la apertura de puertas, ¿no? La apertura de puertas que estaba ahí y el hecho de tú abrirte y en un momento que el verso de la canción se convierte en algo más que se ensamble directamente con la maravillosa guitarra tormenta, que me encantaba mucho el concepto de guitarra tormenta, y que de ahí saliese algo que, que definiese, por ejemplo, el ruido como parte de belleza también, ¿no? Que el ruido tuviese belleza, que no existiese una palabra bonita, o que lo bonito y lo feo fuesen puntos de vista maleables. Y, y claro, todo eso me lleva a pensar que en tu música, eh, y que hay muchos cambios, porque o sea, hay partes que son muy ruidosas, pero hay partes que son absolutamente eh, tan íntimas como una caricia en silencio, ¿no? Pero claro, siempre me he preguntado, cuando tú escribes un verso, cuando escribes algo y o cuando estás frente solo contigo, con la guitarra o con lo que sea, con un teclado, con lo que sea, ¿qué te es más sencillo? Es más fácil, qué es más complicado, callar o pegar un buen grito? Porque es que, claro, ¿sabes? Es más complicado pegar un buen grito porque el grito viene de la ceremonia, ya cuando estás dentro de la ceremonia. Entonces la composición de los gritos es muy compleja, es muy compleja. Se tienen que dar unas circunstancias, tienes que llegar a una especie de catarsis y de paroxismo en la enfermedad de la exaltación de la belleza. Para mí, yo soy un defensor y un explorador de la belleza constante y gran admirador de la belleza. Hay mucha belleza escondida y yo creo que la he encontrado y la he aplicado y la he sacado, ¿no? Y el ruido para mí es una mina de la que se extrae el mineral más valioso para componer la nueva música. Siempre lo ha sido. Además, siempre pongo este ejemplo, ¿no? De Velvet Underground, se decía que hacían ruido, que también estaban muy relacionados con la música contemporánea, con John Cage, bueno, pues con compositores Stockhausen, que no es ruido, es otra manera de ordenar la música, es otra manera de ordenar el caos. Y claro, cuando algo es nuevo, es ruidoso, incluso visualmente también. ¿Qué pasa? Le pones a cualquiera Velvet Underground y dicen, bueno, pues sí, ya no es tanto ruido, ¿sabes? Ya está aceptado, está asumido. Y hay mucha belleza asumida también. Entonces, cuando te sales de esa belleza, la gente piensa que es fealdad. Y no es fealdad, es belleza también. Si el emisor, o sea, si yo estoy cantando algo con una convicción de que estoy cantando algo hermoso, es hermoso. Y a alguien le puede chocar y decir, uff, qué feo está cantando este hombre, o qué palabra acaba de decir. ¿Por qué ha dicho eso? Pues porque no está acostumbrado a escuchar esa palabra. Cuando oiga la canción 6 o 7 veces, si es capaz, seguro que y se abre, porque hay que abrirse, hay que abrir las puertas al disfrute, ¿no? Si las cierras no vas a disfrutar nunca, siempre todo va a ser una violación artística hacia ti, ¿no? O sea, no puedes hacerle el tratamiento ludovico al público, ¿no? Como hacían de la naranja mecánica, ¿no? Y ponerla así, ¿no? Te tienes que curar, tienes que ver imágenes de violencia para curarte, ¿no? No, eso no funciona, no funciona así. Es uno mismo el que tiene que abrirse y disfrutar de todo. También hay que tener tiempo. La gente piensa que no tiene tiempo para escuchar la música, ¿no? Y es importante tener tiempo para escuchar la música detenidamente. Es muy importante. La gente ya no valora eso, ¿no? En general, en Ujú. general. Bueno, o igual somos así los que somos un poco mayores, decimos eso, pero luego mira que tienen los auriculares puestos todo el día, ¿no?
le gusta la música, también se ha criado en un ambiente musical, ¿no? Ujú. Pero bueno, no sé si todos los jóvenes son así, o escuchan trozos de canciones y no las acaban enteras, o no sé si, bueno, supongo que sí, supongo que hay todo tipo de personas. Los hay que se abren a nuevas experiencias y los hay que, bueno, pues son cerrados porque tienen miedo, seguramente. Esa cerrazón es miedo, siempre es miedo. A ver, y en ese camino de velos, digamos, en los cuales, porque tus discos son como, siempre he pensado que son como un pasillo con varias cortinas que se van juntando unas con otras. Porque, pues, por ejemplo, está pues, La tormenta de tormento, pero claro, estaban los boleros enfermos de amor, que era fascinante, y además que me encantó mucho ver las portadas porque, claro, también me recordaban aquellos discos que yo de pequeño había visto, ¿no? Y esas letras tan especiales, que sabías que había algo más en esas letras, que sabías que esa visión del amor a veces tan desgarrada, no solamente estaba hablando del amor, sino estaba hablando de la soledad, estaba hablando del desamor con uno mismo, ¿no? O de la ausencia como algo absolutamente presente, ¿no? Del desgarro y del silencio también, que es una cosa que para mí el bolero siempre era un reflejo de silencio, ¿sabes? De silencio total. Y siempre quise preguntarte, yo recuerdo que una vez viéndote en Morocco, cantando Pánico, recuerdo que un momento que dijiste, y es que lo que siento es, y te lanzabas al suelo y decías, pánico. Claro, yo pensaba, claro, pero ¿qué significará para Javier el silencio? ¿Qué será el silencio para Javier? Y me gustaría, si te apetece, que nos digas un poco qué es para ti el silencio. El silencio es el aliento de Dios. Es de lo más admirable que existe para mí. De hecho, eh, hay un homenaje al silencio por mi parte en algo que va a ver la luz pronto este mes de diciembre, que es Canción de Amor de un Día, una canción de 24 horas, por fin, después de tiempo, creo que va a ver Ujú, la luz. Hay una pieza de 1 hora dedicada al silencio. La pieza se llama El silencio lentamente te ensordecerá. Empecé a investigar sobre el silencio hace bastantes años, ¿no? Y, y bueno, pues descubrí que físicamente no existe, ¿no? Pero nos tenemos que adscribir a nuestro oído humano. Si nos centramos en nuestro oído humano, sí existe, ¿bien? Aceptemos que existe el silencio. Entonces es una parte de la música que es fundamental, es la que hace que todo lo demás pueda apreciarse. Cuando el silencio está contaminado por un montón de cosas que sobran, es horrible, ¿no? Es feo, es barroco, es ujú, abigarrado, ¿no? Es horrible, ¿no? A menos que quieras hacer un acto terrorista hacia el silencio. Vale, de acuerdo. Si es artístico, está bien. Pero el silencio, fíjate, te cuento un poco de esta pieza. Empecé a sumar silencios, a ujú, grabar silencios con una grabadora de campo. De donde vivo, afortunadamente, hay mucha quietud en ese sentido, ¿no? ujú. Y grababa silencios largos, de minutos. Claro, siempre aparecía un ladrido de un perro lejano o algo, ¿no? Pero bueno, en general yo ponía la grabación y sí, era silencio. Claro, sobreamplificas, tú conoces esto, sobreamplifícalo el silencio y vas a oír más cosas. Estás oyendo una música que no la haces tú, no la hace un ser humano, o las hacen, la hacen inconscientemente. Hay un coche a 50 kilómetros que normalmente no lo oyes, súbelo y oirás ese coche, pero a la vez oirás otro, y luego a la vez oirás un grito o un disparo o algo. Entonces, y luego oirás una ligera brisa sobre el bosque que está meciendo las copas de los árboles, pero también a kilómetros. Eso es la música verdadera, es la música que no se hace conscientemente. Nosotros, pobres humanos, intentamos ordenar sonidos y hacer
cosas que suenan medianamente agradables, ¿no? Pobres de nosotros. La verdadera música está escondida en el silencio, ciertamente. Y creo que en tu obra, claro, la presencia del silencio también es importante, ¿no? Por ejemplo, en El sudor de la pistola 13, pues hay, digamos, en esa economía, digamos, de algunos poemas cortos y en otros que son más largos, entre líneas está el silencio ahí como conectando todo. Y es curioso porque, claro, teniéndolo aquí, ahí está, No, eh, lo abro y un poco a bote pronto y leo un verso que pone aquí. Y en todo hombre hay una escondida nena. Ella tiene la vida que nunca se consume, lo que el viento no quiere ni ver, y aunque quisiera no podría. Son mis armas blandas, Señor, y desnudo mi secreto, como mirar al estival algodón del cielo, y sentir la inyección del vértigo. Ella es la mujer que llevo yo dentro, mezclada con mi sangre, haciéndome el amor y el odio, de manera constante, sin besos. Esa especie de mezcla de dualidad de esos planos, esos espejos, ese silencio al cual de repente subes y te das cuenta que hay un universo que está completamente vivo detrás. Y eso me lleva, porque me encanta, a una de las canciones que más me marcaron y que más me han marcado de ti y que me encanta, que es Desde tu herida, que está dentro de Agrio Beso. Porque en esa canción también había una cosa que siempre me gustó, cuando dices, cuando dices la parte Desde tu herida, y la música es como muy suave y es como muy de orquesta, de cabaret de los años 60, que era muy sutil, que para mí siempre fue muy elegante cuando veía en las películas o cuando de pequeñín pues alguna vez pude ver alguna de estas orquestas, el hecho de tocar de manera tan suave, pero que se oía el sonido del Charles y al mismo tiempo era tan metálico y que decías, wow, es que aquí hay algo sugerente, aquí hay algo que se está destapando, ¿no? Aquí hay algo que late. Y te pregunto, ¿no? Porque en tus poemas, que ahora estoy poniendo una imagen de demonio arrepentido, claro, el hecho del sonido, el hecho de la musicalidad, el hecho de la palabra, la propia música que tiene la palabra y la propia música que tiene el silencio, y el hecho de decir tú, ¿no? La guitarra tiene que ser de esta manera, la guitarra tiene que mostrarse desnuda también para que hable por sí sola, ¿no? Para que grite. ¿Hasta qué punto tú crees que en todo esto, a día de hoy, tú has encontrado tu propio lenguaje personal? O a lo mejor es que ese lenguaje te ha descubierto y te ha dicho, espera Javier, que soy yo el que está hablando y tú sigues aprendiendo de mí. O sea, ¿cómo es esa relación con el lenguaje, con tu lenguaje? ¿Cómo es a día de hoy? bueno, mi intención sí ha sido, digamos, un poco malévola en el sentido de que querer crear mi propio lenguaje. Sí he querido crearlo. Me costó mucho aceptarme, mm, pero luego es un consejo que le doy a toda la gente que canta también en determinadas producciones. Les digo, no, tienes que cantar igual que hablas. Tu voz, tu voz es la constatación de que el alma existe, de que tienes alma. Entonces, no cantes como fulanito o fulanita, no intentes impostar la voz, no intentes pronunciar la voz como si tuvieras acento inglés, o sea, canta como hablas. Tu voz es valiosa si quieres cantar. Y a mí me costó eso, porque yo al principio en las primeras maquetas de 429 engaños y tal, bueno, Enchane se descojona de risa conmigo porque yo impostaba mucho la voz. Claro, estaba empezando, no me encontraba, ¿no? Y luego ya, pues con los años, tardé años en descubrir una manera de expresarme que era pues más o menos como hablo, pero utilizando melodías y gritos y susurros y todo el catálogo que tiene uno físicamente y las posibilidades vocales, ¿no? Entonces, bueno, pues ese lenguaje, pues sí, igual tienes razón, igual me ha encontrado él a mí, yo he hecho mucho por tenerlo, ¿no? Pero sí, al final son las cosas las que te encuentran, ¿no? Y el lenguaje artístico es importante, digamos, para un artista, ¿por qué? Porque
es una seña de identidad. Es decir, cuando oyes a Gainsbourg cantar, sabes que es Ujú. Gainsbourg, ¿no? O sea, cuando oyes a Rafael, ¿no? Es Rafael, te guste o no, pero es Rafael, o sea, lo reconoces, es una seña de identidad, ¿no? Es estilo más que lenguaje, de alguna manera es estilo, ¿no? Entonces, bueno, esto me lleva otra vez a lo del silencio y a ese detalle que apreciaste muy bien Desde tu herida, que por cierto es el responsable de eso también es mi primer productor del que yo he Ujú. aprendido muchísimo y que sigo trabajando a día de hoy, ¿no? Que es Gonzalo Las Heras, ¿no? Él se encontró con un montón de canciones que las tuvo que arreglar, o sea, en ese disco, ¿no? Porque era mi primer disco en solitario, entonces la disquera, la discográfica, quería apostar por un Javier Corcovado como un artista, o sea, no mainstream, pero sí, digamos, salir un poco de ese mundo underground o más alternativo, pues eso, de haber tocado con Sonic Youth, de los Swans, de esta relación con My Bloody Valentine, o sea, Ujú. digamos, salir un poco de eso y hacer un disco más crooner, ¿no? Que bueno, al final no fue, ¿no? Pero Desde tu herida era una canción que gracias a Gonzalo la ordenamos, pudimos ordenarla. Y esto nos lleva otra vez al bolero y a esas orquestas de las que hablas, ¿no? Ujú. Ambientales incluso. Eh, y vuelvo al silencio. ¿Qué pasa en los discos de boleros? ¿Por qué son tan desgarrados? ¿Por qué esas letras tan fuertes, ¿no? Tan desgarradoras, como decías tú, que demuestran la soledad, demuestran el abandono, el sufrimiento porque alguien te ha engañado, porque alguien te ha traicionado, ¿no? El deseo de morir, ¿no? Ah, que ya venía del tango, Ujú. ¿no? Venía el tango, el bolero, ¿no? El punk, bueno, el punk al lado de eso no es nada, ¿no? Se queda a la Claro. altura del betún. Ujú. Son las letras de Olga Guillot, ¿no? ¡Buah! Entonces yo descubrí Olga Guillot y Pánico. ¡Oh! Pánico que tiene, que si es una canción como muchos boleros que si tuvieran más orquestación mataría el silencio y el silencio es lo que le está dando el misterio a todo. Volvemos ahí, al misterio del silencio, a la belleza del silencio, ¿no? Y es fascinante porque es que, por ejemplo, se me ocurre otra, ¿no? Sombras de Javier Solís. O sea, el Buah, juego de sombras. sombras nada más entre tu vida y mi vida, es que es fascinante. O sea, Sí. Pero bueno, esa la producción es más orquestada, claro, es mucho más orquestada, ¿no? Y bueno, Machín era un genio del bolero también, pero claro. mucha orquesta, que también está bien. Pero el disco que hicimos de boleros, los dos discos que Sí. hicimos nosotros de boleros, respetamos mucho el silencio, están muy cuidados los arreglos y hay mucho silencio. Entonces, bueno, yo próximamente en mis intervenciones musicales creo que voy a usarlo mucho más, el silencio Ujú. todavía, ¿no? Es difícil porque al final estás en la música pop y quien te edita un disco o un libro, quieren Ujú. venderlos. Estés en el mundo independiente o estés en el mundo mainstream, son discos que al final quieren venderlos. Entonces yo hay veces no me he autocensurado, pero sí me he cortado de decir, bueno, aquí dejo un minuto de silencio y luego vuelve a entrar el estribillo. Y claro, el productor me dice, joder, sí, es maravilloso, te crea un vértigo enorme. Pero claro, luego está. Lo hago en el escenario. Últimamente lo hago Ujú. mucho. Hay alguna canción en la que dejo un minuto de silencio, parece que va a acabar corto y dejo un minuto de silencio. Me gusta la reacción del público. En México es Ya. imposible, por ejemplo. En México es imposible porque la gente canta la siguiente frase o te llaman de todo y no dejan el silencio. Pero sí logré en un último concierto en Madrid que no, había un público muy selecto en el Galileo, no sé, fue el año pasado o así. Sí, llegó a no oírse absolutamente nada durante casi 40 segundos, ¿no? Y eso Qué es bueno. muy excitante, muy punk. Totalmente. Y Javier,
pensando por ejemplo en Somos Demasiados, y ya pensando en viendo la carrera y toda la cantidad de canciones que tienes, eh, ¿te pasa que sientes que una vez que haces un disco, las canciones ya no son tuyas, no te pertenecen y que es como, lo hice, pero ya están... Sí, 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 así es. Sí, así es, ya son populares, ya, bueno, populares, o sea Ujú, que sí, pues, para que las cante la gente en su casa y para que las escuchen, hagan sus propias interpretaciones y ya al artista le toca. Es así, es la fábrica esta, al final estamos metidos en una fábrica todos, ¿no? Desde el que hace tornillos hasta el que imprime los libros o el que hace las canciones o los escribe, ¿no? Además ya ujú, todos ganamos lo mismo. Eh, si haces un cálculo de las horas que inviertes en crear algo, parecen infinitas, ¿no? Pero al final te recompensan los años, ¿no? Poco a poco, porque las recompensas inmediatas y fuertes, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando veo a gente que le sobreviene la fama de un momento para otro y no están preparados, me da ujú. mucha pena, me entra mucha compasión de esas personas, ¿no? Sobre todo jóvenes, buah, que les viene un cielo de 2, 3 años y luego les van directos a un infierno que pobrecitos no están preparados ni para una cosa ni para la otra, ¿no? Entonces, bueno, yo soy modesto en ese sentido y he querido, sí, yo he tenido la oportunidad de decir, vale, acepto y venga, vamos a ser famosísimo, ¿no? Sí, sí la he tenido. Pero hubo un momento, además hay un momento concreto en mi vida que fue, no sé si está o lo recortado la editorial aquí en el libro, no me acuerdo ahora mismo, pero sí hubo un momento ahí de decir, mm, elijo esto o elijo lo otro, y dije, elijo el camino más difícil, porque soy así, Ujú. también me gustan las cosas difíciles, entonces elegí el difícil y me alegro ahora muchísimo porque me siento muy orgulloso sobre todo de mi obra, o sea, veo mi discografía, escucho, no me gusta igual ni el 50% realmente de lo que he hecho, pero bueno, si hay un 50% de lo que he hecho que me satisface, bueno, es maravilloso, ¿no? Y ahí sigo, ¿no? Y puedo seguir desarrollando una carrera, ¿no? Y nada, yo lo único que pido es eso, poder seguir trabajando y vivir de mi trabajo, ¿no? De cantar sobre todo y de escribir. Y ya sobre todo prefiero, según el cuerpo te va pidiendo más relax, ¿no? O sea, ya no tienes tanta fuerza con el cuerpo, vas envejeciendo. Eh, sí vislumbro, visualizo mucho más mi futuro escribiendo mucho más que en el Ujú. escenario. Pero me queda mucho en el escenario. Si yo me he prodigado muy poco, me doy cuenta que yo nunca he hecho una gira de estas de 50 conciertos al año, ¿no? Una vez la hice. Y creo que estoy muy fuerte ahora, entonces igual sí me queda tiempo todavía para poder hacer eso y cansarme de eso también, ¿no? Pues, sabes, en todo lo que estamos hablando hay un... Siempre digo que el arte, el carácter mistérico que tenía, justamente, pues tengo un libro aquí de André Breton que es El arte mágico, y Ujú. cómo tiene ese punto tan mágico, ese punto de conexión con otras realidades, con esos universos paralelos que tenemos, ¿no? Con ese hay otros Sí, mundos que están en este, ¿no? sí. Eh, entonces, yo creo que es interesante y creo que ha sido muy bonito poder conversar contigo, y poder charlar de estas cosas porque, claro, estamos hablando de un misterio que está ahí, ¿no? Estamos hablando de algo que ocurre, que sabes que te llega eso, lo que se llama inspiración, pero que se mezcla con trabajo, pero que quién sabe qué rayos será todo eso, ¿no? Cómo viene. Eh, Pienso, ¿no? Recuerdo escuchando Dientes de Mezcal, la canción, eh, que había una parte que me recordaba, por algún motivo me recordaba al Jesucristo Superstar de Camilo Sesto. Había una parte en que decías, ¿no? Y recordamos, y que había una parte de... me recordaba mucho a esa música bíblica, por decirlo así, de las películas antiguas, ¿no? Y a Camilo Sesto cantando esto, ¿no? O al Amor a Mar de Camilo Sesto también, que tenía ese punto, ¿no? Y claro, pensaba, esa asociación de ideas, ¿no? Que tiene que ver con el misterio en el fondo, ¿no? Que tiene que ver con esa cosa que nos conecta con lo sagrado en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Y claro,
en todo esto me gustaría preguntarte, porque mi querido Javier Sierra pues dejó una pregunta que la usamos aquí en el canal siempre y siempre la uso, ¿no? Hablando de esa ocultura, la ocultura de lo oculto, ¿no? Y hablando de todo esto que engloba con la creación, con el misterio, con lo fantasmal, pero al mismo tiempo con lo que es una palabra, que la palabra es un fantasma también, ¿no? No la vemos, pero está ahí, ¿no? Y yo quería preguntarte, querido Javier, para ti, ¿tú crees en el alma? Sí, 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 sí. Además, desde hace muchísimo. Sí, yo creo que desde que nací. Sí, sí, sí. Esto no es que crea, es que, uf, sí. Sí, es una pregunta además que me emociona mucho y no me podría extender, o sea, me podría extender escribiendo muchas páginas, ¿no? A lo mejor quizá todo lo que hago es para explicar que el alma existe. Probablemente el artista, ese misterio esté ahí, ¿no? Probablemente toda la obra de un artista entregado es explicar que el alma existe, ¿no? Seguramente, ¿no? Pues, Quizá, quizás sea una buena respuesta a la pregunta, ¿no? A la pregunta, ¿por qué un artista crea, ¿no? Para demostrar que el alma existe. pues, Que crea que el alma existe depende solo de lo más tangible, ¿no? Bueno, es el triunfo de, de la cárcel esta en la que se encuentra el ser humano, ¿no? Y entonces no, quien no lo crea, pues por favor, que no sé qué decir, no sé qué. pues yo te agradezco, querido Javier, que hayas estado aquí con nosotros. Te agradezco muchísimo que nos hayas abierto un poco tu universo desde un punto donde hay tranquilidad, donde el silencio es compañero, es cómplice de la creación. Y sobre todo por eso, porque, o sea, es importante que creo que el arte se abra de esta forma también cercana, pero al mismo tiempo que mantenga ese propio secreto que probablemente se haga de ti y se haga contigo sin que tú lo sepas, que lo que llaman inspiración, lo que llaman musas, lo que llaman creación, eh, cobre justamente vida en lo que uno hace, ¿no? Y que al final llega un momento en el cual diga, pues es que yo soy esto, ¿no? Yo soy esto que sale, pero al mismo tiempo eso que sale es mucho más de lo que soy yo y no sé qué es y que está ahí. Y yo quiero invitarle a la gente que rebusque en lo que has hecho, que rebusque pues en lo que has hecho con Demonios tus ojos, que rebusque con Mar otra vez, que rebusque con Los chatarreros de sangre y cielo, que rebusque en tus discos en solitario, que rebusques en ese agrobeso, que rebusque en El editor de sueños, que rebusque en Mujer y Victoria, que rebusque en Somos demasiados, que rebusque en todo lo que has hecho, que rebusque en las producciones que has hecho, con Ebria Danza, con Manta Ray, con Spring, con Esclarecidos, que Esclarecidos eh, es un grupo muy especial también, Sí, que, sí. que rebusque en tus poemas, ¿no? Y en tus novelas, que en La chatarra de sangre y cielo, en El sudor de la pistola 13, en El amor no está en el tiempo, en Yo quisiera ser un perro, en El gaviero, en Cartas a una revista pornográfica viuda, en La música prohibida, que acaba de salir y que está ahí, que está vivo y que te busque, ¿no? Y que sobre todo creo que lo haga eh, con los ojos abiertos y la boca abierta y al mismo tiempo con los ojos abiertos y la boca cerrada para que sienta esa pulsión, ¿no? Y esa especie de, de suspiro que se convierte en palabra cuando algo te toca, ¿no? Entonces yo quiero agradecerte mucho, querido Javier, que hayas estado aquí con nosotros. Espero que no sea la última vez y espero que la gente pues rebusque en ti y que te exprima también y saque eso y que se lo lleve, que lo convierta en suyo, ¿no? Que a final de cuentas es eso, que, que convierta tus ojos en sus demonios y que les haga pues que usar esos demonios para convertir su propia pistola en un arma de comunicación, en un arma de vida, ¿no? Y te lo agradezco mucho, querido amigo, que hayas estado aquí con nosotros, te lo agradezco muchísimo. Gracias por esta entrevista poética, mi querido Aldo. Y bueno, gracias a todos. Os mando mucho amor, os deseo mucha salud
y que cultivéis muchísimo la libertad y me siento muy agradecido. Gracias y espero volver a estar con vosotros y contigo especialmente, Aldo Gracias, amigo. Linares. Gracias, amigo. Y gracias a todos y todas por habernos acompañado. Y lo dicho, espero que lo que hemos hablado sea propicio, espero que lo exprimáis y que lo llevéis a vuestro terreno y sobre todo que busquéis en la obra de Javier y que la hagáis vuestra para que así esas canciones, esos poemas, los relatos, la novela, se convierta en parte de esa compañía que cuando amplificáis vuestro silencio descubráis que hay algo ahí. Así que nada, nos vemos el jueves que viene y que la noche sea propicia. Gracias. aldolinares.com